Le puse por título a esta enseñanza: el líder en medio del ruido y de la controversia. Me voy a vertir y voy a hablar de mí, porque como enseñé ayer, el poder está en la conectividad con la palabra. Cuando tú comienzas con el mensaje y tú terminas siendo el mensaje. Yo espero que usted haya entendido eso, porque el que capte eso va a ser un predicador de los más poderosos. ¿Por qué quiero hablarles sobre el líder en medio del ruido y de la controversia? Porque necesita usted prepararlo para la polémica. Necesito prepararlo para la crisis, porque le leí que los verdaderos líderes producen crisis, producen inseguridad en la gente porque lo llevan de lo conocido y te jalan a lo desconocido. Y necesito prepararlo a usted como líder para la crisis que genera el cambio, para el terremoto que produce al principio, porque al principio el cambio no muchas veces produce mejoría, se ve al final, a veces en el medio, a veces de último. Y necesito prepararle a usted para eso, para el ruido, para las contradicciones, porque usted está en una iglesia llamada Maranata con un pastor que es un verdadero líder, que genera crisis, que genera inseguridad, que genera miedo, porque nos lleva a lugares donde nunca la iglesia había estado. ¿Sabe cuántas crisis yo he tenido con mi papá? No me he dado un infarto por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Porque el verdadero líder te lleva de lo conocido a lo desconocido. Y Maquiavelo dijo, eso es peligroso. Porque cuando tú te mueves de lo conocido a lo desconocido, la gente tiene resistencia porque tiene miedo a lo desconocido. Pero si tú te quedas en el mismo lugar, no hay progreso. Entonces yo necesito prepararlo a usted, a esta nueva camada de Samueles, para el ruido. Porque un hombre como mi papá no se va a parar. Y como no se va a parar, va a seguir generando ruido. Y yo mejor necesito acostumbrar su oído al ruido, a la polémica y a las contradicciones. Porque hemos perdido gente de Dios, hemos perdido Samueles, sencillamente porque no estaban preparados para el ruido y la contradicción. Amén. Yo voy a tratar de enseñarles en base a mis propias experiencias, porque muchas veces el ruido casi me ha desbalanceado. Muchas veces el ruido casi me ha hecho tropezar. No juzgo a quien ha tropezado. No juzgo a quien ha caído en medio de la contradicción, porque no es fácil mantener la dirección en medio del ruido y de la contradicción. ¿Qué quiero decir con ruido? Cuando hay alabanzas y cuando hay críticas. ¿Qué quiero decir con la contradicción? Cuando lo que estás creyendo está en contraposición a lo que estás viendo. Vienen días de gloria, se pone todo peor. En el nombre de Jesús oro por mi suegra o por mi familiar o por alguien que está enfermo y se muere. Padre, el coronavirus no va a tocar a mi familia y de repente los agarró a toditos. El líder en medio de la contradicción. El ruido es diferente a la contradicción. El ruido es las voces que te alaban y las voces que te critican. La contradicción es la oposición de lo que estás creyendo versus lo que estás viendo. ¿Está oyendo? Un líder tiene que caminar en medio de todo esto. Y yo necesito prepararlo a usted porque todavía nos falta un largo camino. Mi papá todavía está joven y le queda mucha fuerza. Y va a seguir por ahí jurungando matas y haciendo avisperos y jurungando avisperos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y generando ruido y moviendo a la gente de lo conocido a lo desconocido. Y cuando lo desconocido ya sea conocido, te va a llevar a otra cosa desconocida.
Porque apenas yo he estado ya pasando el susto de pasar de lo conocido a lo desconocido. Y ya se me está pasando casi el infarto que me dio. Entonces me quiere volver a mover para lo desconocido. Y yo necesito a usted crear el estómago para eso. Amén. Amén. Ok. ¿Quiere que empiece entonces? Bien, vamos a comenzar. Vamos a leer. Solamente voy a leer esta historia y ya la cerramos y allí usted la entiende. Lucas capítulo 19, verso 36. Jesús va descendiendo del Monte de los Olivos hacia Jerusalén. El Monte de los Olivos no es algo tan empinado. Es una montaña al pie de Jerusalén. Y no es empinada, no tienes que bajarla, tú sabes, como el cerro del Casupo. Es una pendiente suave. Y venían descendiendo de allí hacia Jerusalén. Y mire lo que sucede. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Había una multitud. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres a lo menos de este tu día lo que es para tu paz, mas ahora te está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra en piedra sobre ti, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bien, quiero usar a Jesús como el principal modelo de alguien que vivió en medio del ruido y de la controversia. Jesús siempre fue el hombre del medio. Vivió en medio de controversia y en medio de ruido. Jesús fue un líder muy polémico. Unos decían que era el hombre de Dios, el profeta, y otros le decían hijo de Beelzebú. Vean la contradicción. Nacido de fornicación. De ahí, de donde tú naciste, ese pueblito ahí en las Palmitas, ¿podrán hacer algo bueno? Y dice que Él es rey, porque Jesús decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz de este mundo. Jesús se definía no por lo que la gente decía, sino por lo que Dios había puesto en Él. Pero Él decía una cosa y la gente decía otra cosa. Contradicciones y ruido. Cuando en el medio de una cena un discípulo le está recostando desde el pecho a Juan su última santa cena, amándolo, cuidándolo, y de este lado inmediatamente era en el medio de uno que lo amaba y de este lado el que lo iba a entregar. Jesús en medio de una cruz, de un lado un ladrón que lo apoyaba y de otro lado otro que lo injuriaba. O sea, voces de un lado y voces de otro lado. Contradicciones. Jesús va bajando a Jerusalén y tiene el ruido de los que lo alaban y le dicen: Hosana al hijo de David. Inmediatamente los fariseos no oyen lo que estos dicen, cállalo. La voz de la crítica. Jesús siempre estuvo en el medio del que lo traicionaba y en el medio del que lo amaba, en el medio del que lo criticaba y en el medio del que lo alababa, en el medio del que le decía: tú eres como Pedro, tú eres el rey, el hijo del Dios viviente, y los que decían: hijo de Beelzebú. Y Jesús supo caminar y seguir hacia su destino, pese al ruido y a las contradicciones. ¿Está oyendo, iglesia? Pablo fue un hombre que le aportó mucho a la luz de lo que hoy sabemos de Dios, de lo que hoy conocemos de Dios. Lo conocemos por Pablo, más que por cualquier otro apóstol. No sabríamos
de los dones espirituales si no fuese por Pablo. No sabríamos de Romanos cuando nos dice que la gracia es por fe y no por obra, si no fuera por la revelación de Pablo. No sabríamos sobre la formación de discípulos como Timoteo y las enseñanzas que vertió en Timoteo, en Filipenses, en Colosenses, en Efesios, si no fuese por Pablo. Pablo aporta más luz a nosotros sobre Dios y sobre Jesús que cualquier otro apóstol. Pero mire la contradicción. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo nunca cenó con Jesús. Pablo nunca lo vio caminar sobre las aguas. Pablo nunca escuchó el sermón del monte. Pablo nunca escuchó las revelaciones de Jesús. Nunca escuchó esto. Nunca escuchó a Zaqueo. Nunca vio a Lázaro levantarse de los muertos. Pablo nunca tuvo el privilegio. Pero fue el que aporta más conocimiento de Jesús que los que estuvieron con Jesús. Eso es contradictorio. Es contradictorio que el que perseguía a la iglesia, lo asolaba y la mataba, ahora la está edificando. Es contradictorio que en su primer discurso, porque cuando él se convierte, los discípulos de Jesús dudaban de él y lo rechazaron. Este es un espía, este viene a nosotros. Y él quería que alguien lo formara. Él quería aprender de los discípulos. Él estaba hambriento, recién convertido y quería. Pero el hombre, escucha, el hombre más intelectual de todos los discípulos, el hombre multilingüe, el hombre que hablaba varios idiomas, hablaba el hebreo, hablaba el italiano, que era romano, y hablaba el griego perfectamente. Un abogado formado por los educadores más prestigiosos de tu tiempo. Este hombre bien formado que estaba formado para perseguir a todo lo que fuera diferente a lo que él conocía. Ahora es llamado para predicar. Y cuando trata de meterse a la iglesia le tienen miedo. Decían, porque dice que había mucho ruido de él, decían que este hombre que antes asolaba la iglesia ahora viene a la iglesia. Y dice que se escandalizaban. Esta es la palabra. Se escandalizaban de él. Los grandes líderes causarán escándalos. Ahí cuando usted cuando comienza a leer de Pablo, apenas se escandalizaban. Ya esa es la señal de un liderazgo bueno. De altura, escándalos, ruido. Bulla. Esa es la característica. No sabíamos cuando leíamos eso que iba a ser de Pablo. Hoy conocemos qué pasó con Pablo, lo que logró. Pero allí, nada más con eso, ya dice lo demás. Porque los grandes líderes siempre serán así. Porque están haciendo aportes al mundo. Grandes aportes. No puedes pensar en ser un líder que va a causar un gran aporte a la humanidad y no causar ruido, polémica. Eso es imposible porque son siameses. El ruido, la contradicción con la grandeza van juntos. No los puedes separar el uno con el otro. ¿Quieres grandeza? Tendrás que afrontar contradicciones, ruido y escándalos. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo, iglesia? Pablo, este gran hombre educado, este gran hombre abogado, multilingüe, con su pedigrí intelectual, con su pedigrí de clase social, ciudadano romano, ciudadano del imperio más grande que gobernaba el mundo. Ese era un gran privilegio. Este hombre judío, de judío, fariseo en su religión. Para los fariseos judíos, nosotros los gentiles somos como los cochinos. Éramos llamados perrillos. Aún Jesús nos llamó así. Alimentar perrillos y cochinos para un judío era algo vergonzoso. Y Dios agarra a la persona más intelectual, multilingüe, preparado, educado a los pies de Gamaliel. No para predicarle a la curia judía,
que era la intención de Pablo, sino para predicarle a los perrillos. Y a Pedro, el hombre más torpe, menos preparado, que hablaba, cuando haya algo por ahí, yo los ayudo. Que no sabía hablar bien, que no era intelectual, lo deja para hablarle a la élite intelectual. Y Pablo está tratando de entrar a obedecer a Dios. Y era humillante hablarle a los perrillos. De donde él venía, él no lo prepararon para hablarle a perrillos. Él lo prepararon para hablarle a la realeza de los judíos. De por sí para él era humillante. Encima tenía el rechazo de los que habían estado con Jesús. Encima tenía la duda de los cristianos. ¿Este será verdad? Vamos a ver. Tenía rechazo. Y está dando su primer discurso en el libro de los Hechos. Y está predicando y había quedado todavía, estaba corto de visión porque había tenido un encuentro con Jesús y según los historiadores tenía una gran limitación visual. Era un aguijón para él. Y está predicando allí y Dios lo usa para sanar a una persona enferma, con limitaciones, para sanar a otro. Ayer les hablé de eso, del poder que hay en esa conexión. Pero quiero que usted se ponga en el momento, en el lugar de Pablo. Cómo Dios, escucha, usa líderes contradictorios para generar cambios. Cómo esos líderes sobreviven a la contradicción y sobreviven al ruido y siguen adelante. Pese al ruido de aquí y pese al ruido de allá, y siguen a hacer la voluntad de Dios, porque el secreto de que tú recibas la corona de vida que Dios ha preparado para ti, ¿sabes cuál es? El que persevere hasta el fin. Recibirá la corona de vida que Dios ha preparado. Es mantenerte pese al ruido. Es mantenerte pese a la contradicción, camino adelante. ¿Se recuerdan los que escucharon el mensaje último que prediqué aquí sobre Pedro preso? Como cuando estaba preso el ángel le toca en el costado y él despierta, pero él pensaba que veía un sueño. Su mente no procesaba el milagro, pero dice que él obedeció y siguió al ángel pensando que veía una visión, porque su mente no podía procesar, pero él obedeció aunque no entendía. Pese al ruido, pese a la contradicción, si hacemos lo que hizo Pedro, caminamos no por vista, sino por obediencia y por fe. Cuando seguimos al ángel, en algún momento, gloria a Dios, vas a pasar etapas, una puerta, después otra puerta, y dice que después la última puerta, y dice la de hierro, la Biblia se encarga de describirlo, se abrió y ahí la mente entendió. Hay cosas que ahora, escúchame bien, tendrás que seguir en obediencia porque tu mente no las procesará, porque habrá una contradicción entre lo que tú estás creyendo y lo que tú estás viendo, y tendrás que caminar entonces, escucha, en medio del ruido, en medio de lo que te dicen imposible, en medio de lo que tus ojos y tu mente te dice, esto no lo puede procesar. La mente no procesa milagro, la mente no procesa fe, el corazón se cree, escúchame bien, y con la boca se confiesa y luego la mente lo procesa. Tienes que seguir. Mi papá me decía hace unos meses atrás, en una conversación, me decía algo que yo admiro de ti, hijo. Es tu obediencia. Porque tú me has seguido sin entender. Porque no he podido mi mente procesar su fe. Como Pedro, no pudo procesar su mente el milagro. Pero ¿sabes qué hizo? Siguió al ángel. El ángel dijo, sígueme, voy contigo. Esto me parece una locura, esto me parece un sueño, esto me parece una fantasía, pero yo sigo al tipo de adelante porque yo sé lo que hace. Amén. Yo igualito que Pedro. Por eso cuando yo estaba predicando a Pedro, ese domingo, yo estaba hablando de mí.
Y no hay nada más poderoso cuando tú eres el mensaje. No hay nada más poderoso que eso. Y he estado allí siguiéndole, y mi mente no lo entiende, y mi mente le parece una locura, y mi mente le parece que esto es una fantasía, pero luego, wow, mi mente lo entiende. Mi mente, ¡pum! Porque la fe sigue la obediencia. Y cuando la obediencia va sin entender, sin procesar, pero obedeces, llega el momento en que tú lo ves y lo entiendes. Así que muchos de ustedes tendrán que caminar en medio del ruido, en medio de la contradicción, en medio de lo que todo el mundo dice, eso es una locura, tú no deberías ir para allá, tú debes ir para acá, porque las voces quieren controlar tu camino, aún las voces de los que te alaban y aún las voces de los que te critican. Y si no son las voces, son las contradicciones. Y si no son las contradicciones, son la voz interna de tu propia mente. Y tendrás que apagar todas esas cosas, bajarle volumen y seguir caminando como Pedro, sin entender, pero obedeciendo, y se te va a abrir una puerta y después se abrirá otra, porque habrán etapas hasta que tu mente lo procese. Es lo que ha pasado con mi vida. Y tendremos que apretar dientes y tendremos que creer en nuestros hombres de Dios. Y tendrá que usted creer en mí cuando le diga haga esto, y no tendré que darle muchas explicaciones para que su mente lo procese, porque muchas veces su mente no lo va a procesar. Y yo lo sé por experiencia. No importa cuánto me expliquen la fe no puede ser explicada. La fe tiene que ser creída y punto. La mente nunca la va a procesar. Nunca. Jesús va y comienza. Jesús sabe a qué iba. Usted sabe que iba Jesús a Jerusalén, ¿verdad? ¿A qué iba? ¿A qué iba a Jerusalén? A ser crucificado. Él lo había dicho. Él sabía lo que iba. Iba a cumplir con su destino, la cosa más importante, la conclusión de 3 años de trabajo. Lo más poderoso. Él sabía lo que él iba. Y no solamente sabía lo que iba, sabía que Jerusalén no le iba a recibir. Y aunque él escucha, ¡Hosana!, él sabía que era falso. Que esos Hosana después dirían, crucifíquenle. Así que él va concentrado en su destino. Y va centrado porque los hombres de Dios y los líderes tienen que tener un carácter fuerte para ir a su destino, no importa el ruido de la gente. Y comienza el ruido porque Satanás sabía que él iba a un destino, necesitaba desviarlo del destino. Y esto aquí lo voy a enseñar. Y comienza el ruido. Primero las alabanzas. Hosana, palmas, palmas. Hosana. Siempre le decían al Hijo de Dios, al Hijo de David, pero esta vez dijeron al Rey. ¿Por qué dijeron al Rey? Jesús era la persona más conocida en su tiempo. El profeta, el maestro, el sanador más conocido. Era muy popular. Era como un youtuber de nuestro tiempo. Un tipo famoso. Y la gente viendo eso, estando bajo el yugo de un imperio romano que era muy sangriento, de un imperio que subyugaba al pueblo de Israel, que mataba a la gente, que tenía tributos que empobrecían al pueblo. El pueblo estaba descontento con el sistema político y el pueblo quería salir de ese sistema político. Así que el pueblo empezó a decir, y esta es una perspectiva mía, es una perspectiva mía, Hosana al Rey, porque ellos tenían unas expectativas de Jesús, que Jerusalén era la capital del reino, donde se asientan los poderes políticos, y ellos decían, Jesús nunca había entrado allí, Jesús venía allí con una multitud de personas a tumbar el gobierno, a dar un golpe de estado, y ellos entonces se alegran y le ponen palma y le dicen, tú eres el Rey. Porque muchas veces a nosotros los líderes, lo que más nos hace ruido no son las voces
de la crítica, sino las voces de las alabanzas, de las expectativas equivocadas de las personas que quieren que nosotros hagamos cosas que Dios no nos llamó a hacer. Y muchas veces lo que nos hace peso son las alabanzas de la gente que tienen expectativas equivocadas de ti. Y si tú empiezas a complacer a la gente, te vas a sobrecargar. Y te vas a desviar como se desvió Saúl. Saúl, el rey ungido, escogido por Dios, porque no lo escogió nadie, lo escogió Dios. Se dejó llevar por la presión de la gente. El sacerdote tarda. Y quiso complacer a la gente y molestó a Dios. Porque a Dios no le gustan líderes, sino fuertes, para resistir las expectativas equivocadas de la gente cuando te halaga. ¿Está oyendo, iglesia? Porque la gente muchas veces tiene de nosotros, los pastores, expectativa de que nosotros tenemos que ser lo que ellos creen que nosotros tenemos que ser. El pastor tiene que visitarles a sus casas. El pastor tiene que darle y saludarle y sobarle la mano a todo el mundo. El pastor tiene que abrazar a todo el mundo. El pastor tiene que querer a todo el mundo. Los hijos de los pastores tienen que ser gente impecable, que no se equivoquen. No pueden ser seres humanos, tienen que ser seres angelicales. ¿Saben la presión que tenemos los pastores? Usted no sabe lo que es eso. Mis hijas estudiaron en el colegio Maranata y eso fue una experiencia bien dura para mí. Sobre todo para la más pequeña, porque la grande es muy fuerte de carácter. Pero la pequeña es muy sensible. Y le afectó mucho estudiar acá, porque todo el mundo le decía: tú eres la hija del pastor, tú no puedes tener lagaña, a ti no te puede dar mal aliento, a ti no te puede dar el violín, tú te tienes que portar bien, tú no puedes ser niño. Tú no puedes pelear con una compañerita, tú no puedes sacar una mala nota, tú tienes que ser doñita perfecta, porque tú eres la hija del pastor. Porque la gente tiene expectativas equivocadas de lo que tiene que ser el pastor y de lo que tienen que ser sus hijos. Y sobrecargaron a mi hija de tal manera que estuvo enferma por más de 3 años. La tuve que sacar, por cierto, del colegio. ¿Por qué? Porque cuando tú te llenas de las expectativas de las personas, te va a desviar y te va a hacer daño. Porque no fuimos llamados los líderes a complacer gente, sino a complacer a Dios. Amén. Yo atiendo gente que se va de la iglesia. Y vienen a mí, bendígame, y los bendigo. A nadie maldecimos, los bendigo. Pero están molestos, aunque no me los dicen. Algunos me los dicen. Están molestos porque no cumplo sus expectativas. Se van. Me dice para otras iglesias donde la palabra los está bendiciendo. Yo los bendigo. Después el tiempo regresan. Y no me dan explicaciones. Simplemente: pastor, regresé. Dios me quiere acá. Y sé que vienen, se fueron, porque les molestaba ciertas cosas de Maranata. Porque no son de acuerdo a sus expectativas. Porque no son de acuerdo a lo que llevan por dentro. Entonces se van y por ahí llevan palo y ven que la palabra no es igual, la presencia de Dios, y vienen. Y están aquí y les gusta la palabra. Y están aquí y saben que está Dios, pero no les gustan cosas del pastor. Porque yo no he sido llamado a hacer a tu imagen. Yo no he sido llamado a complacerte. Pablo decía: si yo los complaciera a ustedes, no fuera siervo de Cristo. Yo he sido llamado a ser como Jesús, a seguir a un destino, pese a las voces de las expectativas de las personas. Si Jesús se hubiese puesto a escuchar lo que la gente quería, se desvía de la cruz. Se desvía de su llamado. Y tenemos que tener cuidado, porque lo primero que va a hacer el diablo es comenzar con las multitudes a halagarte. Y a tú querer complacer a todo el mundo. He visto pastores morir antes de tiempo, desgastados.
tratando con el crecimiento de visitar a todo el mundo, de cumplir las expectativas a todo el mundo, de sonreírle a todo el mundo, de tener que atender a todo el mundo. Estaba leyendo un audiolibro de los generales de Dios y un gran general de Dios en África, un hombre pero demasiado poderoso, murió joven, su esposa murió de desnutrición. Lo que hacían era atender y servir. Y mi esposa me decía, ¿cómo es posible, escuchando el libro, cómo es posible que esos hombres de Dios hayan muerto tan feos? Yo le dije, porque se desviaron escuchando las expectativas de la gente, de lo que Dios los mandó a hacer. Se dedicaron a hacer lo que la gente quería que ellos fueran y se desviaron inmediatamente de lo que Dios los mandó a hacer. Porque se ve muy bonito lo que hicieron, se ve muy bonito que se desgastó. La mujer en África, la esposa en África se dedicó tanto a darle comida a la gente que ellas mismas no comían bien y murió de desnutrición. Pero ¿a qué Dios la llamó? ¿A darle comida a la gente o a salvar gente? Pero la gente que tenía hambre empezó a tener las expectativas de que el pastor tiene que darles comida. Ayer estuvimos en un barrio bien pobre. Predicamos y llevamos, y ahí viven algunas personas que vienen a esta iglesia, durmiendo en unos colchones que eran más resortes que colchones. Qué gran necesidad, es una gran invasión. Llevamos colchones, ventiladores, alimentos, medicina, ropa, niños casi desnudos. El dolor es grande. Y publiqué algunas cositas, inmediatamente la voz de la alabanza, poderoso, glorioso, tremendo, y la voz de la crítica. Pero es que en la iglesia Maranata hay gente que tiene hambre, pero es que en la iglesia Maranata hay gente que necesita, y ustedes se dedican a darle a la gente allá y no se dedican a los de adentro. Yo no soy llamado a complacer lo que la gente quiere. Si me dedico a eso, me vuelvo loco. Porque, oyen lo que la gente dice de ti, Jesús. Y Jesús dice, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Yo pregunto a ustedes, ¿qué dicen ustedes que es Maranata? ¿Qué dicen ustedes que es su pastor? Porque si tú sabes quién es tu pastor por lo que Dios te dice, bienaventurado eres. Pero si tú sabes quién es tu pastor por lo que la gente dice, me das lástima. Y Jesús sigue y comienza el diablo a desviarlo con las alabanzas de las personas. No vayas para allá, no vayas para esa cruz. No vayas para allá. Pedro tiene una espada ahí. Y el hombre puede generar una insurrección. El hombre tiene liderazgo para eso. Es violento. Le gusta cortar orejas. Las expectativas de la gente. Jesús se desvía. Pero ¿sabes qué? Jesús iba concentrado en algo. Yo sé a qué voy. Yo sé a qué nací. Yo sé quién soy. Yo no soy las alabanzas de la gente. Yo no soy las expectativas de la gente. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo voy a donde Dios dice que voy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo lo que Dios dice que puedo. Y siguió. Y como el diablo vio que no pudo con las alabanzas, el hombre siguió, no se desvió. No volteó a Pedro con la espada. No volteó al otro que estaba por allá. Rey, tú eres rey, tú puedes, vamos. Porque la gente quiere que uno haga las cosas que ellos no quieren hacer. La gente quiere que yo haga lo que ellos no quieren hacer. Hazla tú. Yo estoy dispuesto a hacer lo que nadie ha hecho porque Dios me lo pida, pero no porque la gente me lo pida. Estoy dispuesto. Y estoy dispuesto a usted a complacerlo, porque sí, yo complazco gente en la iglesia bastante, mientras no me desvíe. Porque no es que no soy una persona que no complazca, no estoy diciendo eso. Me gusta complacerles a ustedes. Me gusta verlos reír. Me gusta verlos ayudarlos. Me gusta que si usted me pide algo y yo se lo puedo dar, dárselo. Pero yo no le puedo dar casas a la gente, no le puedo dar carros a la gente, no le puedo dar dinero a la gente, yo no puedo sanar a la gente. Quien sana es Dios. No puedo hacer nada. Yo lo que puedo hacer es un instrumento para Él. Una voz a su palabra, un canal a Él.
hago lo posible, Dios hace lo imposible. Así que no me va a mover nunca las expectativas de la gente y no voy a tener una autoestima basado en lo que la gente dice quién soy yo, sino basado en lo que yo sé que yo soy por lo que yo oigo de Dios. ¿Me está oyendo, iglesia? Y por el aguijón que me da balance. Eso se lo expliqué ayer. Así que el diablo ve que no se desvía. ¿Y qué hace inmediatamente? Comienza entonces, porque yo siempre digo que el diablo es así. Primero te tienta y se viste de un hombre con un traje lindo y un maletín y perfumadito y se te presenta como un negociante agradable para negociar a Jesús en ti. Y entonces empezamos a oír esa voz. Si la oyes, esa voz va a seguir sonriéndote amable y bueno, va a ser la vocecita linda. Pero si no la oyes, se te va a convertir en un diablo. Pasa de ser una voz agradable a una voz desagradable. Pasó inmediatamente de las alabanzas a la crítica. Inmediatamente. Los fariseos, ¿no ven lo que están diciendo ellos? Cállalos. La voz de la crítica, la voz de la envidia. Porque ellos querían eso para ellos. Tenían envidia que se lo hicieron a Jesús. La voz de la crítica, la voz de la envidia. Pero Jesús pudo soportar la crítica porque antes ignoró las alabanzas. Tú podrás resistir la crítica si antes aprendiste a echar a un lado las alabanzas. Si ignoras las alabanzas, podrás ignorar la crítica. Y en medio de la crítica, que también nos hace peso, mucha gente se ha desviado de esta iglesia porque pudieron aguantar las alabanzas. Hosana, grandes congresos, grandes actividades, gran gloria, aguantaron. Pero cuando a Jesús le vino la crisis y la crítica, quedó solo, nada más Juan y dos mujeres. ¿Dónde estaban las multitudes que le daban gloria, que los alababan? Pero aún Jesús así estaba en la cruz. A la hora precisa, en el momento preciso y en el día que Dios dijo, allí estaba. El diablo no pudo hacer nada para evitarlo. Ni el ruido de las alabanzas, ni el ruido de la crítica, ni las contradicciones detuvieron a Jesús de su propósito. El diablo ha estado haciendo bulla a esta iglesia. El diablo ha estado haciéndole bulla de alabanzas primero, ahora bulla de crítica, porque estamos en medio de crítica. Pasamos de las alabanzas a la crítica, de ser la iglesia de esto, de aquello, a ser la iglesia ahora de la crítica, a hacer el evangelio cambia de la crítica, a todo lo que hagamos la crítica. ¿Por qué? Porque estamos en una fase decisiva de desenlace de nuestro llamado. Ojalá que eso se le revele a usted, eso que acabo de decir. Y solamente van a quedar los que se les ha revelado el amor de Jesús en el pecho con Jesús. Y van a quedar con Él al pie de la cruz. Fue el único discípulo, por cierto, que estuvo con Jesús. El discípulo que se le reveló el amor de Jesús. Esos son los únicos. Y usted si está hoy aquí es porque usted ha sobrevivido a las alabanzas, porque estuvo cuando estábamos en la mayor gloria y esplendor de este ministerio, y hasta ahora que estamos con coronavirus, con medidas restrictivas, que se ha emigrado una cantidad de gente, que la política y todas las cosas que usted oye, el ruido, y aquí está usted, un remanente, un remanente, al pie de la cruz, al pie de la cruz. ¿Está oyéndome? Así que Jesús sigue en medio de la crítica, en medio del ataque, en medio de la cultura de crítica que tenemos hoy en día a través de las redes sociales, que es una cultura terrible de crítica, donde muchas veces los cristianos están envueltos, porque los más criticadores de este ministerio no son los incrédulos, son los creyentes. Los que estaban criticando a Jesús, ¿quiénes eran? Los discípulos. Dice sus discípulos. Sus discípulos. Porque dentro de toda esta congregación de discípulos hay de todo. Yo no me hago ilusiones.
Yo sé que aquí hay gente que en algún momento pueden pasar de las alabanzas a crucifíquenles. Pero sé que siempre Dios tiene un remanente fiel. Cuando el líder está en la cruz, ahí están ellos. Y yo digo algo. Líderes, cuidado, sobre todo los jóvenes que son millennials y tú sabes, muy de redes. Le voy a decir esto, muchachos. Tener seguidores en una red social no es tener discípulos. Los seguidores son como los cardúmenes de peces. Se mueven para allá o para acá según su conveniencia. Pero no son fieles a ti. Es muy diferente a los discípulos. Un seguidor puede pasar de decirte Hosana a decirte crucifíquenle de un momento a otro. Pero un discípulo no. La gente hoy se preocupa más por tener seguidores que por tener discípulos. Y valoran más quien tiene 1 millón de seguidores en el Instagram a quien tiene 12 discipulándolos como aquí hoy. Jesús no se le dedicó a esa multitud, se le dedicó a 12. Y con 12 cambió el mundo. La multitud, crucifíquenle. Los discípulos siguieron con Jesús. Aún el Tomás dudoso, Jesús fue por él. Y desde su herida le restauró. ¿Está oyendo? Porque era un discípulo. Los demás eran seguidores. Tengamos cuidado. ¿Qué queremos edificar en nuestro ministerio? ¿Seguidores o discípulos? Yo atiendo mis redes sociales. Yo trato de edificar las personas a través de las redes sociales. Trato de alguna manera, de llegarles con un mensaje. Pero yo sé quiénes son los discípulos. Y yo sé quiénes son seguidores. Y yo sé que los seguidores pueden cambiar de cualquier momento de alabarte a atacarte. Pero un verdadero hijo, un verdadero discípulo, estará contigo al pie de la cruz. ¿Puedes decir amén? Entonces, no abandonemos el discipulado. No abandonemos la mentoría. Preocupémonos, tutores, por reunir a ese grupo y enseñarles. Porque con eso fue que Jesús transformó el mundo. No con seguidores. Los seguidores cambiaron de bando fácilmente. Los discípulos siguieron con Jesús después de él. Y yo estoy tratando hoy de formar una generación de Samueles que sigan adelante con este llamado. No son seguidores, son discípulos. Muchos seguidores hay el domingo, pero aquí están los discípulos. ¿Puedes decir amén? Sí, porque es muy diferente ser fan del pastor a ser amigo del pastor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no los llamaré ya más siervos, los llamaré amigos. Porque cuando tú empiezas a discipular a esas personas, comienzas a mentorearlo. Primero son siervos, porque él les llamaba siervos, y después los pasó amigos. Yo siempre digo que no hagamos las cosas al revés. No tratemos de hacer a los amigos siervos. Hagamos a los siervos amigos. Porque si usted hace a los amigos siervos, a los amigos suyos, porque cree que son sus amigos, cree que pueden llegar tarde y hacer lo que le dé la gana, faltarte respeto, tratarte con familiaridad, y bueno, aquí, es allá. Pero si a un siervo no. Entonces, a los siervos amigos. Y eso fueron los que siguieron con Jesús hasta las últimas consecuencias. Pedro estuvo dispuesto a morir. Pablo también. Lo dieron todo por Jesús. ¿Por qué? Porque eran sus discípulos.
Y hoy estoy tratando de que usted entienda, sobre todo los muchachos de este lado, que son tan fanáticos de las redes sociales, que se preocupan tanto por lo que la gente piensa en las redes sociales. No se preocupen. No se preocupen por los seguidores, no se preocupen por los fans. Esos no son amigos de nadie. Preocúpese por los discípulos. Discipule. Los fans van y vienen. Mañana sale alguien mejor que tú y te dejan de seguir. O publicas algo que no les gustó y te caen ataques por esa red. Yo vivo bloqueando, cualquiera que esté ahí, lo bloqueo. Porque yo no estoy en una red para tener gente y para que vean que tengo millones, no. Yo tengo una red de gente que realmente quiere ser edificado por lo que Dios me ha dado. Y si no les gusta lo que Dios me ha dado, entonces que vaya y que siga otro. ¿Qué hace siguiéndome? La gente piensa que es que yo no soporto la crítica. No, no es que no soporte la crítica. Es que no me gustan los fans. Me gustan los discípulos. Amén. Tenemos que aprender, iglesia, y prepararnos para seguir este camino de la grandeza. ¿Cuántos quieren grandeza? No podemos ser grandes como Jesús, cambiar la historia, dividirla en dos y generar polémica. No podemos ser líderes como Pablo, que aportaron gran conocimiento en la Biblia a lo que ahora sabemos de Jesús y sabemos de Dios, sin polémica y sin ruido. Eso es imposible. Es imposible. Y usted está en una iglesia llamada a la grandeza. Usted está con un líder que tiende a hacer ruido. Un líder que tiende a ponerlo incómodo ciertamente. A que cuando ya no estamos acomodando a algo, te mueve a otra cosa que te hace sentir incómodo y que te genera cierto miedo. ¿Cómo vamos a meternos en esto? ¿Cómo se puede cambiar este sistema? Ni Estados Unidos ha podido, ni nadie ha podido. Y va a venir este. ¿Y cómo? ¿Quién no le da miedo? Como dijo María, ¿y cómo va a suceder esto? El Espíritu Santo va a ser sombra sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá. En otras palabras, ese no es problema tuyo, ese es de Dios. Amén. Porque las voces, las contradicciones nos van a hablar. ¿Sabes cuántas veces yo he estado así? ¿Sabes cuántas veces me he tambaleado? ¿Sabes cuántas veces me he turbado? ¿Sabes cuántas veces he tropezado? ¿Sabes cuántas veces me paré? Pero nunca me desvié. Muchísimas veces. Por la voz de la contradicción. Empecé a oír la voz de la contradicción. Empecé a oír la voz de la alabanza. Empecé a oír la voz de la crítica. Viví afanado tratando de atender a todo el mundo. Viví afanado tratando de complacer las expectativas de todo el mundo, hasta que me dejé de eso. Se me dejó de caer el pelo, gracias a Dios. Afanado. Me voy de la iglesia porque no me atienden. Nunca, pastor, alguien que se fue me dice, nunca le he podido dar la mano. Yo le dije, tal vez nunca lo hagas. Porque como dice mi papá, si yo te doy la mano te la sudo, pero si Jesús te la da te cambia. Pero hay gente que quiere la mano del pastor y no la mano de Jesús. Aquí lo enseñamos a usted a amar a Jesús. Aquí le enseñamos a usted que el centro es Jesús, que quien lo sana es Jesús, que quien te salva es Jesús, que quien te ayuda es Jesús, que quien te cambia es Jesús, no el pastor. El pastor es un vaso, por cierto, de arcilla, ni siquiera es un vaso de oro. Porque cuando Dios te dice, ni siquiera le da valor al vaso, te dice un vaso de arcilla. Si hubiese dicho un cofre de perlas preciosas, pero no. Un pedazo de barro del material más barato que hay, el que más sobra. ¿Cuál es lo que más sobra aquí en Venezuela? Tierra. Eso es lo que sobra. Y yo dije, tú eres un vaso de ahí te saqué. Pero lo que es importante no es lo que tienes por fuera, sino a quién llevas dentro. Así que yo le estoy presentando a usted al Dios que lleva dentro. Conecte con Él.
No trate de conectar con la humanidad del hombre de Dios porque no le va a agradar. Conecte, es con lo que tiene el tesoro. El tesoro con Jesús, y eso es lo que queremos vertirnos en ustedes. Yo no quiero convertirlos ustedes al pastor Paco, ni quiero convertirlos a los líderes. Quiero que ustedes se conviertan a Jesús, que sigan a Jesús, que sean seguidores, discípulos de Jesús. ¿Puede decir amén? Amén. Cuando usted comienza esta carrera, las voces te van a tratar de desviar, la voz de la crítica, la voz de la alabanza. Porque cuando éramos todos la voz de la alabanza, estábamos allí y todo el mundo contento, las multitudes sobran porque las multitudes son muchas cuando te están alabando. Fíjate que la crítica eran menos personas. Porque en la crítica te quedan pocos. Porque estamos en el proceso. Estamos en el sacudimiento, estamos en el desierto. Y el desierto solamente es para remanente. Y tienes que aprender a caminar en el desierto, escucha, siguiendo la sombra, siguiendo la columna de nube, pero viendo serpientes, escorpiones, teniendo hambre en la barriga y teniendo necesidad de calzado y teniendo necesidad de cosas, pero siguiendo caminando, viendo la nube, aunque tus ojos ven desierto, no ven una dirección, no saben cuándo van a llegar, no tienes un mapa, no tienes un GPS para medir la distancia y para saber que en 40 días tú sales de ahí, no sabes qué va a pasar con tu vida, no sabes qué va a ser de ti, pero tú sigues siguiendo una voz, tú sigues siguiendo la columna, y así es que vas a atravesar este desierto. Por fe. ¿Está oyendo? Por fe. Yo quiero formar una generación de Samueles que no anden por vista, sino por fe. Que no anden por las alabanzas, ni anden por la crítica, ni anden por las contradicciones. Porque vas a enfrentar contradicciones. Va a llegar un momento en que vistes al hombre de Dios, la unción y la gente sanándose. Y va a llegar un momento en que vas a ver cosas que no te van a gustar. Contradicción. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Va a llegar el momento en que la palabra te va a sobar. Y va a llegar el momento en que la palabra te va a golpear. Contradicción. Va a llegar el momento en que la palabra te va a sanar. Y va a llegar el momento en que la palabra te va a herir. Te va a abrir así para hacerte una operación y meter la mano y sacar allí lo que no está bien. Y hay cosas que son de Dios y duelen. Perdonar duele, y duele bastante. Porque me ha costado a mí perdonar. Me ha costado y me seguirá costando. A los que tú le has servido, a los que tú le has dado, a los que les dedicaste una vida, y después te atacan, y después te dicen narcotraficante, y después te dicen esto, y te dicen aquello. Perdonar duele. La voz de las contradicciones, y aún así tú sigues adelante y no entiendes, Señor, ¿por qué esto? Y no sé, Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué la gente que amo se muere? ¿Y por qué un pastor como el pastor Arquímedes se murió? ¿Y por qué murió Ernesto la semana pasada? ¿Y por qué, Señor, esto? ¿Y por qué aquello? Contradicciones. Y tu mente no procesa, tu mente no entiende. Pero hay algo dentro de ti que te hace seguir esa voz. La voz del ángel que va adelante, que te dice, sígueme, sígueme, sígueme. No te detengas, sígueme, sígueme. No te detengas, sígueme, sígueme. Y tú vas siguiendo la voz, pero la mente está pensando otra cosa. La mente está pensando, esto es imposible, esto no puede ser, esto no se da, pero tu cuerpo se está moviendo. Y si tu cuerpo se mueve, ya vas en la dirección correcta. Yo sé que usted ha pensado muchas cosas, yo sé que su mente le ha dicho muchas cosas, yo sé que las voces le han hablado, pero usted está aquí hoy. O sea, usted trajo ese cuerpo aquí, aunque la mente no procesa, aunque la mente ha criticado, aunque la mente no ha entendido, aunque la mente no ha procesado, y aunque a veces la lengua también ha dicho, y se le ha escapado lo que la mente pensó, la lengua lo habló, pero aún así usted siguió. Y eso es una gran señal de que usted va a una gran liberación, de que usted va a ver su milagro. ¿Puede decir amén? ¿Puede decirlo? Amén. En mi andar, en mi vida, he pasado tantos procesos con el hombre de Dios, donde las contradicciones en lo que veo con lo que estoy creyendo. Las contradicciones
en el hombre de Dios. Vienen días de gloria y todo se pone peor. Dios nos va a dar la victoria y viene una derrota. ¿Puedes caminar en medio de las contradicciones? Porque el ladrón de la cruz no pudo con la contradicción. Tú no eres el que resucitó a Lázaro. Tú no eres el Hijo de Dios, el Rey. Y si eres, ¿por qué estás aquí en esta cruz? ¿Por qué no nos saca de esta cruz el de al lado, aún con contradicción, creyó en Jesús? ¿Está oyendo? Hay gente aquí que se ha ido porque no ha podido con la contradicción. Si quieres seguir a Jesús, si quieres seguir a un rey, si quieres seguir a un líder de Jesús, si quieres seguir a un hombre fuerte como nuestro Padre, tendrás que soportar una gran carga de contradicciones. Y yo estoy preparando aquí no niños. Estoy hablando con gente de reino, con hombres y mujeres. Y mantenerte caminando no por lo que estás viendo, sino por lo que estás creyendo. Por esa voz de ese ángel que no comulga con tu mente. Que no comulga con tu mente. Y que no convenció nunca la mente de Pedro, convenció al hombre de adentro. Y le habló al hombre de adentro y le dijo: despiértate. Y el de afuera no estaba despierto, estaba en otro planeta. El Pedro de afuera estaba en Narnia, pero el de adentro estaba bien despierto con su sentido y sabía que era un ángel. Pero el de adentro le costó, el de afuera le costó convencerse. Pero se mantuvo. ¿Puede ser usted como Pedro? Yo necesito líderes tan fuertes como Pedro. Mi padre decía el viernes, y aquí termino, porque una clave para lo que Dios va a hacer y para depurar todos los que están acá para saber si son o no son, ¿sabe qué va a ser? La valentía. Mi padre lo dijo en la prédica de Espera un Milagro. Dijo: yo no quiero cobardes y Dios tampoco. Y cobardía no es tener miedo. No. Cobardía es seguir la voz del ángel con ti miedo. Aprieta los dientes y va. Y va. Tembloroso pero camina. Asustado pero camina. Dudando pero camina. Diciendo: esto es una fantasía pero camina. Diciendo: esto bien difícil pero camina. Diciendo: yo veo difícil que se convierta toda Venezuela, que hay tanta brujería, pero se pone la camisa del evangelio, se cambia y le predica a uno. Y yo no entiendo cómo esto va a pasar, pero yo sigo. Y yo no entiendo cómo este país va a cambiar, pero yo lo sigo. Y yo no entiendo cómo esto va a suceder, pero yo sigo. Y yo no entiendo cómo esto va a cambiar, pero yo sigo. Y yo no entiendo cómo mi esposo va a cambiar, pero sigo orando. Y yo no entiendo cómo mi hijo va a regresar, pero sigo yendo y sigo creyendo. Oh, y mi mente no está convencida, pero yo sigo. Hasta que la última puerta de hierro, la puerta que nadie había podido abrir, la que es de hierro, la que es de bronce, la que en ninguna forma habías podido abrir, y habías tratado de tener esa casa, y habías tratado de que ese esposo se convirtiera, y habías tratado de que ese hijo regresara, y habías tratado de que ese hijo que estaba en droga saliera de la droga, y la última puerta, porque te mantuviste, no por vista, sino por fe, se te va a abrir sola. Sola se te va a abrir. ¿Por qué? Porque la única manera de soportar la contradicción, y aquí está el dato, es seguir adelante. Siga adelante. Siga a sus líderes aunque no los entienda. Siga a sus líderes aunque su mente no lo procese. Si usted cree que son de Dios, sígalo. No siga su mente. Su mente va a entender después. Después va a decir: ay, verdad. Como me dijo el hermano: ahora sí entiendo, pastor. Ahora entiendo por qué usted hacía esto. Ahora entiendo por qué usted hacía aquello. Ahora sí, pastor. ¿Por qué? Porque tu mente va a tardar en procesar lo que el corazón Dios puso allí. Así que tendrás que soportar la carga de contradicción, y para ello vas a necesitar valentía. Valentía, iglesia.
Se necesita para esto no gente perfecta, no gente que nunca peque, no gente que nunca se equivoque. Se necesita gente valiente. Valiente para soportar la crítica, valiente para estar dispuesto a perder seguidores, gente que te quiere, gente que te aplauda por hacer la voluntad de Dios. Y sabes que pueden pasar de alabadores a apedreadores de un momento a otro, como pasaron con Pablo. Pablo primero lo alabaron cuando predicó su primer mensaje y se sanó ese hombre allí. Y dijeron, tremendo milagro, un hombre cojo de nacimiento. Y lo alabaron. Y tú eres Júpiter y Bernabé es Mercurio. Y vamos a ofrecerles ídolos porque estos son dioses del cielo que descendieron. Y cuando Pablo, escúchenme bien, y esto es importante, cuando Pablo les dice, nosotros no somos dioses, nosotros venimos a predicar del verdadero Dios, nosotros somos gente como ustedes, de carne y hueso, con errores, con equivocaciones, nos da hambre, nos da sueño, si no nos lavamos la boca nos huele mal y nos da violín igual que ustedes y tenemos debilidades y a Pedro le gustan las mujeres y a mí también y bueno, y tenemos debilidades, pero aún así, cuando escucharon eso, apedréenle. Por eso es que los hombres de Dios tienen tanto miedo de exponer su humanidad a las multitudes, porque saben que le van a caer a piedra. Saben eso. Y aún Pedro, sabiendo que le iban a entrar a piedra, no aceptó ser hecho un Dios. Habló de su humanidad y no permitió que lo convirtieran en una deidad. Hombres de Dios, líderes, no permitan que las alabanzas de la gente los conviertan ustedes en deidades, porque ustedes no son deidades, ustedes son un vaso de arcilla. La deidad está dentro de ti. Y eso es lo que le molesta a las multitudes, cuando quieren que el pastor lo sea todo y los complazca en todo y le dé la mano a todo. Y nosotros le decimos, no somos una deidad, somos hombres como ustedes. Y si se la doy, se la voy a sudar. La gente dice, apedréenle. Porque le gusta más a las multitudes los pastores que tienen una mezcla de Jesús con Júpiter y Mercurio. Y le dicen, sí, yo soy el que te complace, yo soy el que ora por ti, yo soy el que bendice tu matrimonio, yo soy el que te sana, y sin mí no puedes hacer esto, y sin mí no puedes hacer aquello, y yo soy el que te disipulo, y yo soy el que te hago esto, y yo soy el que te hago aquello. En cambio vienen a mí, pastor, ¿me puede disipular? Claro que sí. Ok, ¿cuándo comenzamos? Venga el martes, ahí nos vemos. Y llega y no está el pastor, está un siervito. Porque quieren el pastor para todo, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Pues el pastor tiene que dedicar tiempo a la oración y a la palabra. Porque si me dedico a tal de atendiéndole llamadas a todo el mundo, y si me dedico a responderle mensajes a todo el mundo en las redes sociales, y si me dedico nada más a atender redes sociales y atender llamadas, no fuera siervo de Cristo. No puedo hacerlo. No puedo complacer, no puedo aceptar que usted me convierta en una deidad. Tengo que decirle, tengo límites. Soy una persona como usted, pero con un Dios grande. Pero con un Dios grande. Soy una persona que ha tenido contradicciones. Tengo que hablarle desde mis heridas. Tengo que hablarle, y no solamente hablarle desde mis éxitos y hablarle desde mi victoria para mostrarme deidad. No, tengo que hablarle desde mis heridas, para que haya poder y conectividad. ¿Está oyendo, iglesia? Y cuando usted muestra eso, a la gente no le gusta. Y cuando usted muestra eso, a algunos no les gustan. Pero otros serán sanados, otros serán bendecidos, y otros crecerán, y otros se levantarán, y otros se sanarán, y otros se restaurarán, y algunos se molestarán. Porque cuando el primer discurso de Pablo, uno fue sanado, los demás fueron apedreadores. No me importa. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Jesús sanó a un hombre en un día de reposo, sabiendo que lo iban a tratar de apedrear. Y lo llevaron para la cumbre de un peñasco para apedrearlo. Jesús sabía que si lo sanaba, eso le iba a pasar. Pero Jesús se decidió no por las multitudes, sino por la necesidad de uno.
Y así es un hombre de Dios. No anda complaciendo multitudes, sino haciendo la voluntad de Dios. Así que le digo a cada uno de ustedes, prepárate, porque en tu vida vas a enfrentar voces internas. Una voz dentro de ti que te va a decir que tú no sirves. Una voz de ti que te va a decir que no vale. Una voz de la alabanza. Una voz de los que te critican. Y la voz interna aún hablándote, tú no vales. Los fracasos en el piso hablándose, tú no puedes. Tú no debes hacer eso. Tú no fuiste llamado a hacer esto. Lo que estás haciendo no es de Dios porque has fracasado. Jesús sabía, y aquí termino, que Jerusalén no le iba a recibir. Sabía y lo dijo y se lamentó. Jesús nunca era de lamentarse y empezó a lamentarse: Jerusalén, Jerusalén, y a entristecerse. Dice que se entristeció. Tú que matas a tu profeta, porque sabía Jesús que ellos no le iban a recibir, pero aún así fue a su destino. Es una contradicción. Él estaba muriendo por ellos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es una contradicción. El Dios más poderoso del mundo no podía convertir a su propia gente. Pero aún así hizo la voluntad del Padre. Haga la voluntad de Dios. Tendrá contradicciones. Sentirá que fracasó, pero al final entenderá que no fue un fracaso, fue un proceso. Y fue el proceso para tu victoria. Fue el proceso para tu bendición. Fue el proceso para tu grandeza. Yo les voy a decir algo precioso de Dios y aquí termino. Lo que Dios va a hacer con este remanente que ha soportado contradicciones, que ha soportado la crítica y que pasó la etapa de las alabanzas y que ha soportado los fracasos y que ha soportado la voz interna de nuestro propio ser, que nos dice muchas veces, no voces externas, voces internas que nos hacen peso: tú no puedes con esto, y que atacan tu autoestima. ¿Sabes cuántas veces yo viví frustrado porque yo me decía que no tenía la fe de mi papá? Que nunca la voy a tener. ¿Sabes cuántas veces yo sentía que yo no tengo la fe, yo no tengo fe, yo no soy un hombre de fe? Y vivía con una baja autoestima hasta que entendí que yo no soy esa voz. Y aprendí, como le dije ayer, a bajarle volumen. Porque tantas veces le dije a Dios: quítamela, quítamela, quítamela. Y Dios me habló un día y me dijo: no la voy a quitar, mi poder se perfecciona ahí. Y la grandeza que yo te estoy dando y lo que yo te voy a dar, necesitarás esa voz para que equilibre tus logros. Esa voz que te ubique. Esa voz que te recuerde, que te abofetee. Como decía Pablo, te abofetee. Necesitaré meterte un aguijón. Necesitaré enfermarte y que prediques enfermo. Y necesitaré que mientras estás enfermo y sientes que tu cuerpo, ores por alguien y alguien se sane mientras tú estás enfermo. Y bregues con la contradicción de tú estar enfermo y otro es sanado. Como Pablo, que estaba enfermo de la vista y la gente era sanada mientras él estaba enfermo. Bregó contra la contradicción. Hasta que Dios se le reveló y le dijo: porque ha aguantado una gran carga de contradicciones, te voy a revelar, mi poder se perfecciona en la debilidad. Se lo dijo años después, de un proceso de oración, dame, quítamela, 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 quítamela. Y ahí entendió: si es así, entonces, Señor, gloriaré, me alegraré, danzaré en mis debilidades. Porque cuando soy débil, fuerte soy. Póngase de pie. No trate de entender las contradicciones, no tienen explicación. Un consejo que le voy a dar: no trate de entenderlo todo. Acuérdese, siga como Pedro sin entender, que después va a entender. Siga como Pedro. Eso es lo que yo he hecho. Y mi padre me lo decía: eso es una gran virtud, hijo. La obediencia. Y me dijo, y algo que me ha enseñado Dios, es que la fe siempre sigue al obediente. Siempre sigue.
siempre la sigue. Eso es una gran verdad. Porque como he crecido en fe, siendo obediente. Como mi mente ha empezado a ver y a procesar cosas que hace tiempo las hice por obediencia. Pero ahora mi mente está convencida y ahora lo ve. Y ahorita hay cosas que mi mente no está convencida, pero sigo obedeciendo. Pero más adelante, por experiencia, ya sé que mi mente se convencerá. ¿Puede decir amén? Así que no se preocupe por su mente, no se sienta mal porque la mente divaga y dice que esto es una fantasía, estoy pensando mal del pastor. La mente siempre va a pensar mal de mí, y va a pensar mal de Jesús, y va a pensar mal del ángel y de todo el mundo, pero el corazón haga que siga. Crea con el corazón, siga con el corazón aunque la mente no entienda. Amén, líderes. No esperen tener una mente convencida para servir a Dios. No esperen que todo esté perfecto para servir a Dios. No esperen estar sano para orar por un enfermo. No esperen que tu matrimonio esté bien para servir a Dios. No esperen que tus hijos estén bien. No, empieza a servir a Dios con todas esas contradicciones, debilidades y problemas. Porque cuando eres débil, fuerte eres.